Buenas, mi nombre es Hernán Díaz. Hoy vamos a hablar de las características propias de la comunicación colectiva. Hablemos de la condición. Esta es importante debido a la limitación de tiempo, que la comunicación sea clara y concisa. Se debe utilizar palabras precisas y evitar divulgación. La objetividad, es importante que la comunicación sea objetiva y respalda por datos y hechos. Evitar opiniones personales que puedan sesgar la información. Claridad, la información debe ser presentada de forma clara y fácil de entender para el público en general. Es importante usar ejemplos y analogías que ayuden a la audiencia a comprender mejor la información. Interactividad. Se recomienda que la comunicación colectiva sea interactiva, permitiendo que la audiencia haga preguntas y se involucre en el proceso de comunicación. La estructura es importante en la comunicación. Esta que tenga una estructura clara y coherente, con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Habilidad oratoria. Quien realiza la exposición debe tener habilidades oratorias para lograr una comunicación efectiva, ser claro, seguro y tener una buena dicción. Adaptación al público. Se debe tener en cuenta el perfil de la audiencia para adaptar el lenguaje y el nivel de detalles de la información a presentar. Elementos de la comunicación. Para que sea posible el acto comunicativo se necesitan una serie de elementos. Estas son: el emisor, es quien crea y emite el mensaje. El receptor, es quien recibe la información enviada por el emisor y la descodifica para comprenderla. El mensaje es la información concreta que comunica el emisor al receptor. Y el canal es por medio del cual se envía la información. Ejemplo, el teléfono, la carta, un folio, etc. Hola, mi nombre es Juan Ángel López y les voy a hablar sobre la dinámica de la comunicación colectiva, que son tres: retroalimentación, un grupo de estudiantes que hacen preguntas y comentan sus ideas después de que el profesor ha explicado el tema. En la clase, un equipo de trabajo que recibe feedback sobre su desempeño y realiza mejoras para el siguiente proyecto. Sincronización, un equipo de bomberos que trabaja en conjunto para controlar un incendio, y proteger a las personas de los bienes afectados. Coordinación, un grupo de voluntarios que organizan una campaña de limpieza en un parque y trabajar en equipo para cumplir los objetivos y las actividades. Muy buenas, mi nombre es Marlon Javier Guzmán y les vengo a hablar sobre las normas y las reglas en la comunicación colectiva. Más específicamente son etiqueta, roles y jerarquía. Bueno, cuando hablamos de etiqueta, nos estamos refiriendo a la manera apropiada y respetuosa de vestirnos o de utilizar algo. Para darnos un ejemplo más claro, es cuando vamos a un restaurante, debemos saber qué tenedor, qué tipo de cuchara, cómo la manera correcta de utilizarlo y de la manera de cómo ir vestido correctamente. Otro ejemplo de etiqueta es, como lo dije ahorita, la vestimenta, cómo ir vestido a lugares apropiados. Segundo, tenemos los roles. El rol es la función que cumple una persona en determinado grupo. Quiere decir, en un equipo de fútbol, supongamos, un equipo de fútbol, el entrenador cumple un rol, pero en el rol que cumple el entrenador se dividen los roles que
que utilizan los jugadores. Entonces cada jugador tiene un rol en específico. El arquero, obviamente, no dejará que hagan goles. Los defensas tienen un rol, los mediocampistas otro, los delanteros otro. Y seguidamente la jerarquía. La jerarquía es la manera más apropiada con respeto de comunicarse. Los dos ejemplos más claros es en una empresa y con los militares. ¿Qué pasa? En una empresa la jerarquía se ve del empleado a su jefe, el trato con respeto. Y en los militares también se ve el respeto en los diferentes mandos, cómo se le habla, cómo se expresa. Eso es jerarquía. Muchísimas gracias. Bueno, haciendo una síntesis sobre la práctica comunicativa, la comprensión y producción del discurso oral, podemos decir que la práctica comunicativa, la comprensión y producción del discurso oral son habilidades esenciales en la comunicación humana. La práctica comunicativa se refiere al conjunto de procesos y técnicas que utilizamos para intercambiar información y establecer relaciones sociales. Por otro lado, la comprensión del discurso oral se refiere a la capacidad de interpretar correctamente lo que se está diciendo, entendiendo el significado de las palabras, la entonación, el tono y el contexto. La producción del discurso oral, por su parte, se refiere a la capacidad de expresarse con claridad y eficacia, utilizando un lenguaje adecuado para la situación y el público. Para desarrollar estas habilidades es necesario practicar la comunicación oral de manera frecuentemente, prestando atención al lenguaje corporal, a la entonación y el tono de voz. También es importante tener en cuenta el contexto y el público al que nos dirigimos para adaptar nuestro discurso de manera efectiva. En resumen, la práctica comunicativa, la comprensión y producción de discurso oral son habilidades cruciales para la comunicación efectiva en todas las esferas de la vida. Su desarrollo requiere de la práctica constante, la atención a los detalles y la adaptación al contexto y público en cada situación de comunicación. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el aporte de Chomsky. Chomsky fue un profesor, filósofo lingüístico por allá en los años 50 que revolucionó el lenguaje en ese tiempo, que dio aporte a la evolución del lenguaje de la máquina, el lenguaje animal, el lenguaje humano. Bueno, el lenguaje animal se basa más que todo en emociones y necesidades para ellos poder expresarse, ya que no tienen un pensamiento claro y es difícil de expresar. Y bueno, se dificulta más al momento de expresar sus emociones. Como ustedes pueden ver, al momento de hacer una caricatura, los animales siempre cuando quieren hablar o ladrar, hacen figuritas de lo que si quieren un hueso, que si quieren otra cosa, ¿sí me hago entender? Acá el lenguaje máquina, bueno, a veces es artificial, más que todo son las computadoras, que gracias a ellas podemos comunicar por programas, aplicaciones, etcétera. Y también tenemos el lenguaje humano, ya que que ya conocemos nosotros básicamente, es que nosotros podemos hablar y expresar. El lenguaje humano ya sí podemos expresar emociones, ocultar emociones también. Eso nos facilita más comunicarnos con otra persona.